Hay algo profundamente inquietante en darnos cuenta de que, incluso agotadas, muchas personas siguen creyendo que, si ellas no hacen todo, nada sucede. Es un condicionamiento colectivo, la idea de que el universo solo se mueve cuando hay lucha, ansiedad y esfuerzo. Pero, ¿y si esa historia fuera solo un hábito emocional repetido tantas veces que se volvió verdad? Florence Scovel Shinn enseñaba que existe una palabra, una orden vibracional, capaz de trabajar mientras duermes. Y eso contradice todo lo que te dijeron sobre progreso. Aquí empieza la paradoja. No es lo que haces durante el día lo que crea tu realidad, sino lo que sientes justo antes de quedarte dormida. Suena provocador, pero ese pequeño instante es el momento en que la mente consciente se retira y el campo espiritual toma el control. Joe Dispenza explica que las ondas cerebrales de ese estado son tan profundas que cualquier impresión interna se convierte en una instrucción directa al campo. Tu última emoción del día es tu primera creación de la mañana. Por eso tantas personas viven cansadas, frustradas y atrapadas en los mismos ciclos. Se duermen como quien apaga la luz en medio de una batalla invisible. Se acuestan tensas, preocupadas, desconfiadas, y sin darse cuenta, entregan órdenes vibracionales confusas al universo. Quieren paz, pero vibran alerta. Quieren prosperidad, pero vibran urgencia. Quieren cambio, pero se duermen en el mismo miedo del que intentan huir. Y el universo responde a la frecuencia, no al deseo. Aquí viene lo más contraintuitivo. La palabra que eliges antes de dormir vale más que cualquier esfuerzo que haces mientras estás despierta. No es un mantra vacío ni un acto mágico, es física emocional. Una frase coherente reorganiza tu vibración, cierra el caos del día y autoriza al universo a trabajar donde tú no llegas. Mientras duermes, la palabra sigue viva, sigue creando, sigue abriendo caminos. Hoy vas a descubrir cuál es esa palabra y por qué tiene el poder de hacer que el universo trabaje por ti mientras tu cuerpo descansa. La pregunta es, ¿estás lista para dormir como quien crea destino y no como quien carga peso? Existe un tipo de cansancio que no aparece en ningún examen, pero desgasta por dentro. Es el peso de tratar de controlar absolutamente todo. La persona siente que, si no vigila cada detalle, algo se derrumbará. Esa vigilancia constante se convierte en un hábito silencioso que devora energía vital. La mente intenta anticiparlo todo, mientras el cuerpo paga el precio. El resultado es un agotamiento que ni el sueño profundo consigue aliviar. Esta fatiga espiritual se manifiesta como tensión en el cuerpo, irritabilidad o la sensación de estar siempre corriendo detrás de algo. Florence decía que cuando la confianza interna se rompe, el cuerpo deja de fluir. Es como vivir con el freno de mano puesto aunque aceleres. Muchos confunden eso con estrés común, pero es mucho más profundo. Es el alma pidiendo que sueltes el control para volver a respirar. Imagina a alguien que revisa el mismo mensaje 5 veces antes de enviarlo por miedo a equivocarse. O que se acuesta, pero pasa horas imaginando, ¿y si...? Ese patrón crea un estado de hiperalerta que Joe Dispenza describe como supervivencia constante. En ese estado no florece nada, ni ideas, ni prosperidad, ni descanso verdadero. Cuanto más se intenta controlar, menos se confía en lo invisible. Cuando la mente no se apaga, el cerebro entra en un ciclo de hiperactividad que impide cualquier reorganización energética. Es como intentar ordenar una casa mientras alguien deshace todo detrás de ti. Nada encaja. El cuerpo responde con cansancio, inmunidad baja e incluso insomnio. Aún así, la persona insiste en creer que el próximo esfuerzo resolverá todo. Así queda atrapada en un ciclo que parece interminable. Un primer paso práctico es identificar 3 áreas de la vida donde actúas como un vigilante permanente. Trabajo, relaciones, dinero. Siempre hay patrones repetidos. Escribirlo crea una apertura interna,
porque hace visible lo automático. Cuando la persona reconoce el peso que carga, nace un espacio para una nueva confianza. Y es justo en ese espacio donde se abre un portal, especialmente en el momento más subestimado del día, la noche. Muchas personas creen que el momento decisivo de una manifestación ocurre cuando formulan el deseo, pero la verdad es que la fuerza real surge horas después, cuando ya están acostadas y el mundo parece detenerse. En ese pequeño umbral entre la vigilia y el sueño, la mente revela su creencia más honesta. No importa cuánto se intente controlar los pensamientos durante el día. Por la noche, la emoción auténtica se vuelve evidente. Y es esa emoción la que da forma al plano invisible. La mayoría no nota que, aunque el cuerpo se relaje, la mente sigue luchando pequeñas guerras. Recuerdos incómodos, inseguridades, preocupaciones sobre el futuro. Florence llamaba esto las puertas abiertas de la noche. Si no se cierran, la persona se duerme cargando exactamente aquello que desea transformar. Es una contradicción vibracional. Pide avance, pero vibra estancamiento. Y lo que vibra siempre pesa más que lo que se pide. Es común ver a alguien repetir afirmaciones positivas mientras su corazón late rápido o su respiración está tensa. La palabra pronunciada pierde fuerza cuando no encuentra un campo interno que la sostenga. Joe Dispenza explica que, en esta fase, el cerebro entra en ondas más lentas que registran con precisión la emoción verdadera. No es lo que se dice, es lo que se siente mientras se dice. El universo siempre toma la emoción como la instrucción final. Por eso tantas personas despiertan sintiendo que el día ya empezó torcido. No es mala suerte ni falta de fe. Es solo la consecuencia de haberse dormido en un estado emocional desalineado. La noche no corrige, solo amplifica. Y lo hace de un modo tan eficiente que cualquier pequeño miedo se convierte en narrativa dominante al día siguiente. Lo que parece coincidencia es apenas el eco de lo que se sintió antes de cerrar los ojos. Una forma práctica de romper este ciclo es crear un pequeño ritual de transición entre el día que terminó y la noche que comienza. Puede ser apagar las luces con intención, respirar 3 veces profundamente o elegir una frase que actúe como comando interno. Ahora suelto. Cierro el día. Descanso y el universo actúa. Son frases que no buscan convencer, sino ordenar. Y cuando esas puertas se cierran, otra puerta se abre hacia un nivel más profundo de manifestación. Pocas personas entienden que la palabra, en su sentido espiritual, no es solo un sonido, sino una arquitectura invisible. Florence decía que cada afirmación sólida crea un contorno energético que el universo rellena, como si la realidad necesitara un molde para organizarse. No importa lo elaborada que sea la frase, lo que importa es la vibración que la sostiene. La palabra funciona como una contraseña que solo abre puertas cuando se pronuncia en coherencia. Todo comienza ahí. La mayoría cree que las palabras bonitas o frases largas tienen más poder, pero el campo espiritual responde a la precisión, no al adorno. Una frase corta, directa y sentida vale más que un discurso entero. Es como intentar girar una llave. Si no encaja perfectamente, la puerta no abre. Cuando alguien dice algo que no coincide con lo que siente, la llave golpea, pero no gira. Y es por eso que tantos decretos parecen no funcionar. El cerebro humano interpreta los comandos verbales como instrucciones emocionales. Joe Dispenza explica que una frase firme, repetida con claridad, reorganiza la actividad del sistema límbico, la parte encargada de la emoción y la memoria profunda. Así, la palabra crea un cambio interno antes de crear uno externo. Primero, modifica el territorio vibracional del cuerpo. Luego, encuentra resonancia en el mundo. Todo se mueve de adentro hacia afuera. Por ejemplo, si alguien afirma prospero, pero siente miedo, el cuerpo vibra carencia y no abundancia. Es como intentar sintonizar 2 estaciones de radio al mismo tiempo. El mensaje no llega limpio. En cambio, cuando la persona elige una palabra que represente su estado final,
seguridad, libertad, orden. Su campo interno se organiza alrededor de ella. Esa palabra se convierte en un eje emocional que atraviesa el caos cotidiano. Identificar esa palabra no es un ejercicio mental, sino sensorial. Es notar cuál palabra genera alivio en el cuerpo, como si abriera espacio por dentro. Cuando se encuentra, se siente como un código vibracional, simple, directo, firme. Y cuando ese código se activa antes de dormir, algo curioso sucede. El universo comienza a trabajar en silencio, ajustando lo que ya está listo para transformarse. Hay un momento del día en que todo lo que la mente consciente intenta controlar simplemente se retira, y el plano invisible finalmente puede trabajar sin interrupciones. Florence comparaba ese instante con el trabajo de un artesano silencioso. Mientras la casa duerme, él enciende una sola lámpara y sigue moldeando lo que se le pidió. Durante el sueño, el ego pierde fuerza y el universo encuentra espacio para reorganizar caminos que la mente despierta bloquea. Es un proceso sutil, pero poderoso. Es interesante notar que, mientras la persona está despierta, pasa gran parte del tiempo dudando, corrigiendo, apresurando y revisando todo. Es como alguien que encarga un mueble, pero permanece detrás del artesano exigiendo cambios a cada minuto. Termina estorbando más de lo que ayuda. Por la noche, esa vigilancia se disuelve. Y cuando se disuelve, el universo puede hacer exactamente lo que no logró durante el día: trabajar en paz. El sueño se convierte en un taller vibracional donde las impresiones del día se filtran y las órdenes emocionales se reorganizan. Joe Dispenza explica que, cuando el cerebro entra en ondas más profundas, la resistencia emocional disminuye de forma drástica. En ese estado, la palabra plantada antes de dormir se expande con una fuerza multiplicada. Es como poner una semilla en un suelo silencioso, donde nada interfiere en su crecimiento. Allí, todo empieza a alinearse. Para que este taller interno funcione, no es necesario saber cómo actuará el universo. Ese es el encanto. Gran parte del trabajo ocurre fuera de la percepción consciente. En los días siguientes, aparecen pequeños ajustes, una idea nueva, una conversación inesperada, una oportunidad que surge de la nada. No es casualidad, es la obra nocturna tomando forma. Lo invisible trabaja en la oscuridad, pero entrega en la luz. Un simple ritual de 2 minutos antes de dormir es suficiente para entregar esta obra al universo. Puede ser cerrar los ojos, respirar profundo y decir: suelto el control, entrego la obra. Este pequeño gesto le indica al campo espiritual que el trabajo está autorizado a continuar sin interferencias. Y cuando este acto de entrega se vuelve un hábito, la vida empieza a moverse con una suavidad nueva, casi como si alguien trabajara por ti mientras sueñas. Existe algo que casi nadie nota, pero que altera profundamente el estado vibracional antes de dormir: la hiperestimulación. Pantallas brillantes, notificaciones constantes, noticias tensas, vídeos rápidos. Todo genera picos de dopamina que mantienen la mente encendida y el cuerpo inquieto, incluso cuando la persona cree que está relajándose. Es una ilusión de descanso. Por dentro, la vibración está caótica, y cualquier decreto espiritual pierde fuerza en un terreno así. Cuando la mente está saturada de estímulos, entra en un modo de urgencia silenciosa. Ese estado en el que, aunque estés sentado, el cuerpo actúa como si algo pudiera suceder en cualquier momento. Florence decía que la manifestación no prospera en un campo ruidoso. Y tenía razón. ¿Cómo puede el universo responder a la palabra si el interior está lleno de interferencias? Es como intentar escuchar un susurro en medio de un mercado. Lo esencial se diluye. Joe Dispenza explica que, con exceso de dopamina, el cerebro interpreta el entorno como impredecible. Esto activa circuitos de vigilancia y ansiedad, impidiendo que el cuerpo acceda a estados de entrega profunda. La persona repite un decreto, sí, pero su cuerpo vibra urgencia,
y el universo responde a la vibración, no al pensamiento. El resultado es un pedido contradictorio. Quiero paz, pero vibro alerta, y así la manifestación se estanca. Un ejemplo común. Alguien pasa 20 minutos deslizando el celular antes de dormir, pensando que así desconecta del día. En realidad, está intoxicando su campo emocional con comparaciones, estímulos y pequeñas tensiones. Cuando intenta meditar o decretar, siente resistencia interna. No es falta de fe, es exceso de ruido. Nadie puede alinear su vibración en un terreno contaminado. La manifestación exige espacio y claridad. Un detox de 20 minutos antes de dormir puede cambiarlo todo. Apagar pantallas, bajar la luz, beber agua lentamente, escuchar música suave o simplemente respirar profundo cambia la química del cuerpo. Es un retorno al silencio donde la palabra finalmente puede asentarse. Ese gesto abre a la noche la posibilidad de trabajar a favor, porque cuando el ruido cede, el campo espiritual escucha. Uno de los aspectos más ignorados en la manifestación es la identidad. La persona repite frases poderosas, pero por dentro sostiene una autoimagen que contradice todo lo que intenta crear. Florence enseñaba que la palabra solo se cumple cuando encuentra un acuerdo interno, como una especie de firma vibracional. Sin ese acuerdo, el decreto es solo sonido. Es como enviar una carta sin firma. Llega, pero nadie sabe quién la pidió. Muchas personas desean prosperidad, pero se sienten indignas de recibirla. Quieren amor, pero se perciben difíciles de amar. Quieren cambio, pero se identifican con la versión antigua de sí mismas. Este conflicto entre deseo e identidad crea un cortocircuito vibracional. Joe Dispenza explica que el cuerpo siempre intenta volver al estado emocional familiar, aunque sea incómodo. Por eso tantas afirmaciones no producen cambios. La identidad vieja sigue mandando. Imagina a alguien que dice, «Soy financieramente segura», pero cada vez que mira su cuenta siente miedo o vergüenza. La frase toca, pero no entra. El cuerpo la rechaza porque no reconoce esa versión. Para que la palabra funcione, la identidad necesita moverse unos milímetros en dirección a lo que se afirma. No es una transformación total. Basta con crear un pequeño espacio para la concordancia interna. Una técnica sencilla es la microcorrección identitaria. En lugar de afirmar algo inalcanzable, la persona elige una frase que produzca alivio inmediato. Algo como, estoy aprendiendo a prosperar, me permito mejorar, estoy construyendo seguridad. Estas frases siguen apuntando al futuro deseado, pero se ajustan a la identidad presente. Después de unos días, el cuerpo comienza a reorganizarse emocionalmente, aceptando el nuevo rumbo. Cuando esta microcorrección ocurre, la palabra gana densidad. Deja de ser un intento para convertirse en un comando. La identidad comienza a caminar junto al decreto, y el universo responde a esa unión. Es entonces cuando la manifestación deja de exigir esfuerzo y empieza a expandirse. Y al notar esa mudanza, la persona se prepara naturalmente para entender un principio aún más profundo sobre permitir que lo invisible haga lo que la mente no puede. Uno de los principios más elegantes que enseñaba Florence es el equilibrio entre actuar y decretar. Ella decía que existe un punto en el que la acción humana debe detenerse para que lo invisible pueda asumir el resto. Y ahí es donde la mayoría se complica. Actúan demasiado, tratando de controlarlo todo, o actúan muy poco, esperando milagros sin una base interna sólida. La ley de la demostración funciona cuando hay asociación, no exceso ni abandono. Cuando alguien sobrepasa el límite de la acción alineada, entra en el terreno de la insistencia. Insistir demasiado es como desenterrar una semilla todos los días para ver si ya germinó. El exceso de movimiento asfixia el resultado. Florence recordaba que el decreto necesita silencio para expandirse, igual que una semilla necesita oscuridad antes de romper la tierra.
Lo invisible trabaja mejor cuando no es observado. Es un trabajo hecho lejos de la mirada consciente. Por otro lado, cuando la persona hace menos de lo que su vibración pide, crea una brecha entre intención y realidad. Joe Dispenza explica que el campo cuántico responde al movimiento emocional coherente. Eso significa que, después del decreto, es necesario realizar pequeñas acciones que confirmen la dirección elegida. No es esfuerzo desmedido, son pasos simbólicos. Acción mínima, significado máximo. El universo interpreta esto como autorización vibracional. Un ejemplo sencillo. Alguien desea prosperidad, pero posterga pagos básicos o ignora pequeñas oportunidades. La vibración pide orden, pero la acción contradice. Cuando la persona organiza lo que ya está en sus manos, aunque sea poco, envía una señal clara de preparación. Ese movimiento libera a lo invisible para actuar en áreas donde ella no puede llegar. Es cooperación energética, no carga. Definir el límite entre lo que es acción humana y lo que es acción del universo es un ejercicio cotidiano. El cuerpo lo siente. Se nota cuando se cruzó la línea del exceso y también cuando se quedó inmóvil por demás. La sabiduría está en reconocer ese punto de transición, ese instante exacto donde la acción termina y el decreto comienza. Y es ahí donde una nueva inteligencia entra, preparando el terreno para la historia que se revelará a seguir. Hay relatos sencillos que esconden un poder profundo. Una mujer, agotada por noches de insomnio y por el miedo constante de que su vida colapsara, decidió probar algo que había leído 1000 veces pero nunca había tomado en serio: decretar antes de dormir. No como una repetición vacía ni como un intento desesperado, sino como un acto de entrega, ese que solo ocurre cuando la mente reconoce que ya no puede sostener el peso sola. Esa noche lo hizo con sinceridad. Ella solía quedarse dormida con pensamientos densos, cuentas atrasadas, conversaciones antiguas, expectativas rotas. Llevaba el mundo entero al colchón, pero aquella noche respiró profundo y eligió una frase inspirada en Florence. La orden está dada. La repitió despacio, dejando que sustituyera el ruido interno. No intentó creer a la fuerza, solo permitió que la frase ocupase el lugar del caos, y algo dentro de ella se liberó. Esa misma mujer, que despertaba varias veces con ansiedad, durmió profundamente por primera vez en meses. Al abrir los ojos, sintió una calma distinta, como si el cuerpo hubiera descargado un peso antiguo. Joe Dispenza explica que una sola noche de sueño coherente puede reorganizar el campo electromagnético entero. Eso fue exactamente lo que sintió, como si hubiera despertado en una versión más ligera de sí misma. En los días siguientes, situaciones que parecían estancadas empezaron a moverse. Un pago atrasado se resolvió sin esfuerzo. Apareció una oportunidad de trabajo inesperada y ella sintió una valentía nueva para tomar decisiones postergadas. No fue coincidencia, fue coherencia vibracional. El decreto nocturno creó un eje energético que siguió actuando mientras vivía su día. Lo invisible ya había empezado a trabajar. Lo más interesante es que entendió que no fue magia ni milagro repentino. Fue un cambio de estado interno. La frase no transformó el mundo en una noche, transformó su vibración, y esa vibración abrió caminos antes invisibles. Caminos que, cuando se reconocen, conducen de forma natural al próximo principio sobre cómo el universo actúa en su momento más silencioso. Antes de dormir, el cuerpo habla, y lo hace con fuerza, incluso cuando la persona cree que todo está en orden. La vibración previa al sueño se muestra en pequeños detalles: un peso en el pecho, un suspiro profundo, la mente repitiendo la misma preocupación una y otra vez. No aparecen al azar. Son señales de que el campo emocional está desajustado. Es el cuerpo diciendo: así no puedo entrar en el estado donde la manifestación ocurre. Otra señal muy común es la rumiación mental. El cuerpo quiere descansar,
pero la mente se enciende con recuerdos, diálogos antiguos y escenarios negativos. Florence decía que eso es como dejar una puerta entreabierta para que entre el caos. Y es cierto, la vibración previa al sueño determina qué semilla se multiplicará durante la noche. Si la última emoción del día es miedo, urgencia o tensión, eso será lo que el universo amplifique mientras duermes. No por castigo, sino por correspondencia vibracional. Existe también un síntoma curioso: la sensación de que el día no alcanzó. La persona repasa lo que no hizo, lo que podría haber hecho mejor, lo que sigue pendiente. Esa revisión compulsiva crea una atmósfera de escasez emocional, incluso si hubo avances reales. Joe Dispenza explica que esto es el cerebro operando en modo supervivencia, y la supervivencia no manifiesta, solo repite patrones. Otra señal es la necesidad de revisar cosas compulsivamente: correos, cuentas, mensajes, horarios. La persona siente que, si no verifica todo una última vez, algo puede salir mal. Esto revela falta de confianza interna y exceso de vigilancia emocional. Y la vigilancia es enemiga del descanso profundo. No se puede entregar el control al universo mientras la mente insiste en monitorear hasta el último detalle. Florence recomendaba cerrar la puerta de la noche con una frase de comando. Algo breve, firme, que ponga fin al día y silencie lo que no sirve. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de redirigir el campo emocional. Y cuando esa puerta se cierra conscientemente, el cuerpo finalmente entiende que puede descansar, preparando el espacio para la técnica que viene a continuación, donde la palabra se convierte en ancla para instruir al universo mientras duermes. La palabra ancla es una de las técnicas más simples y a la vez más potentes para alinear vibración e intención antes de dormir. Funciona como una llave que cierra el día y abre el campo para que el universo siga trabajando durante la noche. Florence enseñaba que una sola frase coherente puede sustituir horas de ansiedad. La fuerza de la palabra ancla está en el enfoque. Dirige, concentra y estabiliza lo que la mente consciente suele dispersar. La primera etapa es la clarificación. Antes de elegir la palabra, la persona debe nombrar con precisión el estado final deseado: seguridad, libertad, orden, sanación, abundancia. No se trata de pedir algo, sino de identificar el campo emocional que representa la realidad deseada. Cuando ocurre esta clarificación, el cuerpo comienza a cambiar sutilmente. Es como si reconociera la dirección y se preparara para ella. Sin clarificación, las frases se vuelven débiles y no generan raíz. La segunda etapa es el encarnamiento, permitir que el cuerpo esté de acuerdo con la palabra elegida. Esto implica ajustar la respiración, relajar los hombros, suavizar el pecho y sentir la emoción correspondiente aunque sea por unos segundos. Joe Dispenza explica que el cuerpo necesita sentir para creer. El decreto solo funciona cuando el cuerpo dice sí, junto con la mente. Ese detalle convierte la palabra en vibración real. La tercera etapa es el decreto. Es el momento en que la palabra ancla se pronuncia no como súplica, sino como instrucción. La frase debe ser breve, firme y directa. La orden está dada. Descanso y todo se alinea. Está hecho. Al decirla, la persona entrega la llave al universo y al mismo tiempo apaga las luces internas. El decreto cierra el diálogo mental y crea una vibración continua que permanece activa mientras el cuerpo duerme. La palabra ancla asume el mando. Cuando estas tres etapas se unen, el estado previo al sueño cambia por completo. La persona ya no se duerme cargando peso, sino activando una instrucción vibracional clara. El universo recibe esa frecuencia como autorización para trabajar en lo invisible. Y cuando llega la mañana, pequeñas sincronicidades empiezan a aparecer. No por casualidad, sino porque la palabra sembrada en la noche sigue desplegándose en silencio.
Y ese es el momento perfecto para entrar en la conclusión que cerrará todo el aprendizaje. Llega un momento en que la persona debe dejar de intentar y empezar a ordenar. Florence recordaba que la palabra no es una súplica tímida, sino un comando vibracional que organiza todo en lo invisible. Y cuando ese comando se entrega antes de dormir, crece mientras la mente descansa. Neville Goddard decía que el estado en que te duermes es el útero de la realidad. Si eso es cierto, cada noche es una gestación silenciosa de tu futuro. Dormir se convierte en un acto creador. Lo más liberador es entender que el universo no responde a la fuerza del esfuerzo, sino a la coherencia de tu vibración. Cuando cierras el día con una palabra que dialoga con tu identidad y con tu emoción, el peso que cargabas solo finalmente se entrega. El cuerpo se afloja, la mente se calma y lo invisible entra en acción. Y ahí comprendes que nunca estuviste solo. Solo no habías dejado espacio para que la inteligencia mayor actuara. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás durmiendo con preocupaciones que no pueden resolverse en la almohada? ¿Seguirás sembrando ansiedad en el momento más fértil de la manifestación? ¿O vas a elegir, desde hoy, cerrar la noche con una palabra que te coloque en la frecuencia de lo que quieres vivir? El cambio empieza en un detalle, y los detalles, repetidos con conciencia, cambian destinos. Pregúntate, ¿qué fue lo último que sentí anoche antes de dormir? ¿Era eso lo que quiero multiplicar? Si no lo era, este es el instante de cambiarlo. Porque todo lo que entra en la noche se transforma en tu amanecer. ¿Estás dispuesto a asumir esa responsabilidad creativa? ¿Estás listo para dormir como quien siembra y despertar como quien cosecha? Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal. Activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo transformar tu vibración. No con esfuerzo, sino con conciencia. Aquí descubrirás cómo la palabra correcta, dicha en el momento exacto, puede realinear toda tu vida. Y esto es solo el comienzo.